Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, este lugar donde tengo entrevistas con personas que me inspiran en distintos ámbitos de la vida. Y hoy día es una inspiración artística, con toques de intelectual y emprendedora, pero lo artístico, lo creativo creo que es lo que me conectó a ella. María Ignacia Urzúa Reyes es abogada, igual que yo, creadora de contenido literario, como me encantaría ser, y ahora autora de novelas de fantasía con su libro Una promesa de 100 años. Aquí, ayer fui a comprar mi libro, así que le invito a todos a comprarlo. Lo empecé anoche, no me aguanté, lo tengo aquí para que me lo firme. Estoy con una autora de novelas de fantasía, las novelas que me metieron a mí al mundo de la lectura desde chico, desde adolescente y hasta el día de hoy. Son mi relajo, mi recreo, lo que me apasiona. Entonces poder conversar al fin con alguien que está dentro de ese mundo, que creó un mundo y está dentro de eso, me vuelve loco. Quiero que por favor la conozcan más. Ella tiene un Instagram, un TikTok de que esté con libros. Ella recomienda libros. Ahí partió esto en la pandemia y un proyecto que siendo abogada iba recomendando estas cosas en paralelo, sacando su libro ahora. Es una cuenta apasionante. En mis empresas la gente era como, la vas a entrevistar, no sé cuánto. Yo creo que si es que no la conocen, vean lo que hace porque es realmente buena. A pocas semanas del lanzamiento de su libro, hasta acá ha estado a full con lo que es lanzar un libro, que vamos a hablar de eso. Esta novela debut que tiene ya está en los primeros lugares en Chile. Entonces, que estés acá es un gusto, un privilegio. La invité porque es colega abogada, porque ella vio mi librero en redes sociales y puso como ¡wow! Y ahora lo pudo recorrer y todo. Entonces compartimos ese amor por esto. Quiero hablar de lectura, de escritura, de fantasía, de la creación de mundos, de compatibilizar hartas cosas. Y la estructura de la entrevista siempre cambia según quién es el entrevistado o entrevistada. Entonces lo pensé, dije la quiero sorprender. Y la estructura de los 6 capítulos de su vida va a estar dada por 6 personajes femeninos del mundo de la literatura. Así que personajes de libro, mujeres que fui asociando a distintas partes de tu vida. Pero la primera pregunta es, ¿cómo estás, María Ignacia? Bien, soy bien, Nacho. Muchas gracias por haber invitado y por esa introducción que, o sea, nunca me habían presentado de esa forma así. Pero muchas gracias. Mucha admiración. Hay muchas cosas de ti que me encantaría llegar a hacer algún día. Gracias por venir, siendo que estás con todas estas cosas pasando en tu vida. Como te contaba, en capítulos anteriores estuvo Alejandro Zambra, que es mi escritor chileno favorito, y hoy día te tengo a ti, que empiezo a leerte anoche, así que vamos a ver qué siento con tu libro estos días, lo voy a hacer saber acá en el programa, pero es mi género favorito, por lo menos, entonces estoy feliz de poder hablar con alguien que me enseñe de esto. Hola, hago una pequeña pausa a este capítulo solamente para invitarte a nachonavarrete.com, donde vas a poder encontrar todos los otros cientos de capítulos que he grabado con otras personas así de interesantes y también suscribirte a mi newsletter gratuita que mando todos los lunes, contándote distintos aprendizajes, compartiendo herramientas que haya aprendido a lo largo de la semana con ellos. Nos vemos en nachonavarrete.com. Sigamos con el capítulo. Y vamos a recorrer entonces personajes mujeres de la literatura. Ya. Tu primer personaje es Matilda. Ay, me encanta. Porque aparte es una niña lectora, rodeada de libros. Sí. Entonces quiero hablar de tu infancia y tu juventud en este capítulo. Mi primera pregunta siempre es, si yo viera un video tuyo a los 7, 8, 9, 10 años, ¿qué te encuentro haciendo? ¿Estás en grupo, más sola, adentro, afuera? ¿Y haciendo qué cosa que te hacía un poco diferente? Mira, yo creo que estoy como un poco en todas partes. O sea, como que soy una persona en general súper inquieta. ¿Ya? Y desde siempre he sido esa persona como llena de hobbies. Como que... Y me sería más fácil decirte como leyendo, pero en verdad lo más honesto es decirte que yo no solamente leía o escribía desde muy chica, sino que en verdad hacía muchas más cosas. Yo pinté, estuve en talleres de pintura, estuve en una academia de canto, actos musicales, como que en verdad creo que en todas partes. Y creo que no se opone, o sea, eso es fácil decir solo lectura, pero creo que los dos siendo lectores es esa curiosidad que está por... Es como... Sí. Estos son 1000 mundos y en la vida real también no podemos evitarlo, pues si son... No, y es la creatividad. Yo hoy en día como que lo miro y cuando veo mi infancia me doy cuenta que hay una pasión por el crear y el crear desde donde sea
si es a través de la escritura, si es a través de los videos, yo grababa mucho cuando chica también, editaba muchas cosas, tengo unas teleseries grabadas por mí, literal, teleseries en que yo soy la hermana mayor, entonces metía a mis hermanos todos ya, cada uno es un personaje. Igual. En el fondo como que, por eso, somos personas que venimos un poco de la creatividad, el amor por crear cosas, y creo que eso es lo que más me mueve. Qué rico, me acordaste, yo vivía en Perú cuando chico y tengo 2 hermanos menores, y yo lo hacía a ellos, amigos de colegio y todo, yo grababa, como compraba los condoritos, y hacía cortometrajes de como el chiste, ¿cachai? Con los plops y había que caerse una colchoneta y todo, y era... Perfecto. Y lo tenía que ver actuado. Perfecto, te entiendo. Entonces, empatizo demasiado con esa imagen tuya de niña. ¿Cómo llegó el hábito de la lectura a tu vida? ¿Alguien empujó? ¿Tú solita? Mira, yo soy como... En mi familia, en mi núcleo, en verdad familiar, soy como la más lectora de lejos. Así que nunca tuve unos papás como que leyeran así. Hoy en día sí, más que nada porque yo estoy leyendo. O sea, yo le paso los libros a mi mamá todo el tiempo. Pero no vino tanto de ahí. Yo creo que, te juro que yo siento que la lectura como que vino conmigo. Como que la tenía ahí medio dormida. Y en cuarto básico, yo tengo un momento en que me acuerdo, pero así perfecto, y siempre lo cuento. En cuarto básico mis papás me dijeron como, Chiqui, ahora en vez de leer lo que te da el colegio solamente, porque hasta el momento yo leía lo que me da el colegio, yo soy súper matea, súper disciplinada, entonces leía porque había una prueba del libro, entonces hasta ahí es como que se había limitado un poco mi pasatiempo lector. Y pasó que mis papás ese verano de cuarto básico me dijeron como, Chiqui, anda a la librería y elige tú un libro. Y fue como la primera vez, te juro, de la que me acuerdo, al menos tengo conciencia en que yo había elegido un libro porque a mí me llamaba la atención. Y no elegí un libro por ninguna razón como muy intelectual ni nada, porque creo que todos los niños eligen más que nada los libros por otras razones. Y yo elegí un libro porque me encantó la portada, me encantó, que es un libro que se llama Fairy Oak, El secreto de la gemela, que si no lo conocen, no sé, pero búsquenlo en internet porque es un libro con unas ilustraciones que son pero preciosas. Y me acuerdo que ahí como que dije, wow, ¿por qué? Porque esa era la primera vez que yo leía una fantasía de ese estilo, como un mundo fantástico, que me llamó mucho la atención. La primera vez que leía que no había un solo libro, como un libro independiente, porque en general el colegio te manda a leer libros independientes. Esta vez como que no era independiente, era una saga. Entonces como que si a mí me gustaba el primero, podía leer el segundo, el tercero, y yo creo que ese concepto como que yo nunca lo había encontrado, aluciné de Fairy Oak, me los leí enteros, con el último lloré de una manera que yo nunca en mi vida había llorado con un libro así, o sea, cuando terminé todo fue terrible, porque fue como cerrar ese ciclo y creo que desde ahí nunca más paré. Como que yo hice la lectura de mi identidad. Y qué lindo, bueno, eso de ser consciente, es primera vez que me estás haciendo elegir esto. Sí. Y en el acto de la elección, que algo creativo, como que el dibujo fue lo que, como, 100%, como si no tenías esas otras vetas, tú solamente tenías lectora, quizás el libro no hubiese parecido, el género no llegaba. Sí. Increíble. No. Sí. ¿Te gustaba escribir cuando niña? ¿Escribir era una tarea? ¿Escribías como por hacer un cuento o no? Sí, me encantaba. Me encantaba, te digo, por eso la relación con el crear, porque me encanta crear cosas. Si, por ejemplo, había un diálogo de una obra de teatro típico en el colegio que de repente había que hacer una obra entre los compañeros, yo siempre lo redactaba. O sea, era la encargada de la obra, la encargada de los trabajos en grupo en general, que tuvieran que ver con escritura, los concursos de cuentos, me metía millones, como que los cómics, como yo también pintaba y dibujaba, me metí también en ese mundo, como que... No sé, te juro que también escribir y leer como que para mí siempre han sido como dos actividades súper, súper presentes. Y durante la adolescencia, la vocación era inminente un camino, era como, ya que me gustan estas cosas voy a estudiar Derecho, o podría ser periodismo, o era como voy a ser escritora, o actriz, o como... Te diría que en general no me planteé tanto como seguir una carrera de escritora, porque siento que no hay una carrera de escritor. Como que hay ciertas cosas para las que no hay una carrera profesional. Y sí, también tengo todo este lado, te digo, tengo muchos lados, así que aquí lo estamos desconociendo todo. Tengo también un lado que es súper
líder, siento que yo era súper líder dentro de, no así mega líder, pero era súper líder dentro de mi curso, entre mis amigas, de mi familia. Tengo también una vocación como social, creo yo, importante. Entonces como que me hizo mucho sentido seguir un camino que no tuviera que ver tanto con las letras, porque yo sentía que eso lo podía mantener igual en mi vida, independiente de la carrera, y aproveché la carrera para sacar quizás otras herramientas. Excelente. Y por ahí me hizo mucho sentido estudiar Derecho, por ejemplo. Yo hago hartas charlas vocacionales en colegio y pasa que hay una ansiedad bien alta de las niñas y los niños y que yo voy a pinchar el globo desde mi vida, porque a mí me pasaba que me traían a un ingeniero, un abogado, un doctor. Y ya, estos son y además hay otras carreras, pero y el ser dos cosas era imposible. O sea, en cuarto medio te hacen sentir como lo que viene es para siempre. Y yo les digo, o sea, hay 3 formas de ser a este cuarto medio. Es el que ya tiene claro una sola cosa y bacán, como la amiga que quiere ser doctora y qué bueno que va a ser cirujana solamente mi corazón y no va a estar haciendo malabarismo mientras. Claro. Sé esa sola cosa y que bacán que te gusta y yo no soy así. Los segundos son los que no saben, como que les gusta, para qué son buenos y van a tener que explorar, y van a tener que ir descartando. Y los terceros somos tus y yo, que son, nos gustan varias cosas. Sí. Y a ellos les dije, si ustedes están hoy día angustiados porque te gustan muchas cosas y elige lo primero, porque va a ser una caja de herramientas que va a servir para lo siguiente. Y por naturaleza, si hoy día te gustan 5 cosas, te van a seguir gustando esas 5 o 5 más cada vez que vayas avanzando en la vida y somos hacedores finalmente. O sea, que tengas 5 intereses que exploraste. Entonces, ya puse la patita en estas cosas y quiero seguir escribiendo, pero también quiero seguir... Y nunca voy a dejar de liderar de esta forma, como, pero puedo seguir haciéndolo. Entonces digo, con eso, tranquilos, porque estén contentos de que viene ya van a empezar como a barrer con cosas que quieran hacer. Totalmente. Qué buena tu charla. Qué ganas de haber ido a tu charla. Sí, y creo que me hace demasiado sentido conmigo también. Como que a mí me gustaba todo. De hecho, si tú me pasáis otras carreras, también me gustaban y me iba bien el colegio. Entonces, como que creo que, no sé, me fui por una, pero siempre teniendo presente como yo no voy a dejar tampoco hacer estas cosas porque me siguen encantando. ¿Y cuál es la gracia? O sea, la vida es para también hacer las cosas que a uno le gustan. O sea, el resto de las cosas que a uno le gustan. Vamos, entonces tú conectaste acá hacia la elección de Derecho, de una carrera que tenía herramientas, que no te obligaba a dejar de lado estas otras facetas de ti. El segundo capítulo, nuestro segundo personaje, dejamos entonces esta niña Matilda que hace de todo un poco, le gusta leer, le gusta escribir, lo ve como cosas paralelas. El segundo capítulo es Porcia, que es la del mercader de Venecia, una obra de teatro, de Shakespeare, que ella se hace pasar por abogada para defender en un juicio gigante y una historia muy linda. Y es de los primeros monólogos de derecho que existe en teatro así. Porcia, en esto es por abogada disfrazada de que estudiaste derecho, muy buena universidad, trabajas como abogada y además mantienes todas estas cosas. O sea, es como la capacidad de ponerse distintos sombreros. La decisión de estudiar derecho me la explicaste. Quiero hablar de ¿en qué eres buena abogada? Como ¿en qué sientes que tienes facilidad? Como ¿en qué sentiste desde estudiando, trabajando, en qué tienes facilidades? ¿Y qué te ha dejado para la vida? Como por fuera, Nacho, ser abogada me da este superpoder. Sí, hoy millones de cosas yo le debo mucho a Derecho. La disciplina, la constancia. Es una carrera que... No sé si esto está bien decirlo, pero siento que no es que sea difícil, sino que es exigente. Como que le tienes que dedicar tiempo. Sí. Y también me enseñó eso, como para tú tener ciertos resultados, tienes que ser constante. Es como el deporte de derecho. Sí, claro, como que creo que eso lo tengo muy marcado. Yo soy una persona súper metódica, como con método de estructura. ¿Siempre lo fuiste? O lo fui, pero derecho me potenció en el sentido que me reafirmó que el método sirve para hacer cosas. Y para escribir también para todo, eso es. Y para Instagram, para las redes sociales, o sea, en todo yo sigo ocupando herramientas que usé cuando chica, pero que seguí usando en la universidad. Entonces siento que como que he pasado como usando el mismo método en todas las cosas que me propongo, básicamente, y da resultado, y uno ve ahí como la constancia se paga, como el trabajo se paga, qué bueno. Creo que eso mucho. Creo que por ahí ha sido una herramienta clave en general en mi vida y también la capacidad también de como plantarme con respuestas frente al resto y como tener algo que decir. Perfecto. Creo que en Derecho, bueno, tú también lo viviste, pero eso de que te lanzaban una prueba oral frente a todos tus compañeros y de repente te hacían una pregunta que no tenés idea, pero tú igual tienes que seguir jugando eso con las herramientas. Para mí, ese era mi momento favorito por teatro. Era para mí tu favorito, para otros estábamos medio estresados. Era el peor escenario del mundo, creo, pero era un escenario
habían stakes altas de... Obvio. Acá está, lo dices tú, si no lo sé, tengo que pivotear esto hacia una Exacto. como improvisar. Y uno tenía que caerle bien a la profesora o profesor desde hablarle de cómo ellos Todo. eran en clase. Qué choro. Ay, estoy como con flashbacks de derecho. ¿Cómo se te conocía en tu generación? Como, ¿quién eras tú? Uy, la de los apuntes. La de los apuntes, pero así mal, hasta el día de hoy. ¿Qué cosa? Véndeme tu apunte, Nacho. Mi apunte era todos me lo veían, ¿por qué? No, es que los apuntes... Mira, no es por venderte mi apunte, No. pero en verdad era un buen trabajo. Mis apuntes se transformaban en manuales, básicamente. Yo escribo, yo en el colegio tuve clases de typing. Wow. Entonces yo puedo escribir en el computador a una velocidad que yo creo que mucha gente en verdad no puede, pero lo digo muy en serio, como me aprendí las teclas, las tengo como en mi cabeza. Entonces en verdad escribo tan rápido que yo, mientras todo el resto tomaba apuntes, como típico, más lento, yo era capaz de, escuchando al profesor, poniendo atención 100%, escribir toda la clase de corrido. Entonces mis apuntes tenían literal todo, pero desde el chiste hasta la materia. Entonces, tenía todo, más que yo llegaba a mi casa muy disciplinadamente. Yo me desviví por derecho, yo te juro, yo di la vida. Yo di la vida literal, y mis compañeros y también de esto van a corroborar esta información. Llegaba a mi casa a ordenar todos los apuntes. Yo nunca fue como, el apunte hoy se lo manda este. No. Yo los ordenaba como si fuera un libro. Entonces, yo, si no me hacía lógica una frase, era como, no. A ver, ¿cuál es la lógica? ¿Cómo lo explico mejor, con mis palabras? Entonces, al final me transformé como... Pero yo creo que... Y ese era tu estudio, probablemente. O sea, lo más fuerte era esta transformación. De lejos. Y yo sentía que llegaba a las pruebas como con una fuerza como distinta. Yo llegaba porque ya había pasado por la materia como 3 veces entre ordenar los apuntes. Entonces, te juro, y todo, la estética también, cuidaba todo de que fueran como lo más así, como visualmente ricos para estudiar. Entonces, ¿verdad? Hasta el día de hoy lo siguen usando. Hasta el día de hoy llega gente así que me dice, chiqui, tus apuntes me salvaron en la prueba del año pasado. Y es como... Qué bonito que eras una editorial unipersonal universitaria. Cuando yo estudié, que fue... Estábamos hablando antes, varios años antes que tú. Yo entré el 2006, tú el 2000... El 2016. Tú entraste el 2016, yo el 2006. 10 años. Y cuando yo entré, yo me acuerdo, yo era uno de 3 computadores en la clase. El resto todo a mano. No te puedo creer. Y te miraban como, como, ¿qué se cree? Trayendo como... Era como un laptop pesadito, todo. Pero yo soy zurdo, entonces como siempre ha sido como, me molesta escribir. Y yo era como, bueno, pues es lógico si con esto escribo... Y yo escribo rápido, entonces era como... Y era como la vergüenza de tener el computador, que era de los pocos. Prometo que lo comparto. Y desde primero prometo que lo comparto. Y la gente, o sea, ya ver la computadora era distinto que a mano. Totalmente. Y dije, esto es muy fome, lo quiero hacer más como... Y me pasaba lo mismo, como venía con las notas al pie de mi apunte siempre eran con los chistes, como quién llegó tarde, quién se quedó dormido, qué decía el proyecto, como... Y eso mucho lo ocupaban en las pruebas orales. Sí, como, profesor, y acá es cuando usted dijo la verdad, como, ¡oh, qué memoria! Eso, literal, eso pasaba, para hacer el link con el profesor. Y te llevaba a la clase, así como, esta fue la que pasó esto, ya me puse más o menos un periodo. Y yo les ponía sopas de letras en la última página, como de mutuo, crédito hipotecario, como cosas así, y portadas donde era comercial y era de Monopolio, era yo como el señor de Monopoly, como en la portada, y eran Navarrete Jurídico Ediciones. Tú literal, pero yo no revisaba lo que escribí, como... Tú escribí lo mío era la primera página y la última era como lo que está hecho con amor porque era lo creativo. Pero lo tuyo efectivamente hay algo de esto como las cosas bien hechas. Sí. Y o sea, no solo escribir bien, revisar y hacerlo entendible y encontraste tu forma. Me encantó. Sí. Ya, va apareciendo. ¿Eso siguen existiendo esos apuntes? Por ahí los tengo en una caja abajo, en los Navarrete Jurídicos de Ediciones. Lista con la niña, con Matilda, lista con Porcia la abogada. Vamos al tercer capítulo, que es Hermione. Y Hermione es porque es una lectora estudiosa que comparte su conocimiento. En la pandemia empiezas a hacer té con libro. Sí. ¿Por qué partiste con eso? Siento que es un momento donde casi todos están volviéndose loquitos solo. ¿Por qué partiste y qué te ha entregado? ¿O en qué ha cambiado lo que te entrega en el tiempo? Sean habilidades o experiencias o oportunidades. Primero, como me tengo que remontar un poco más atrás, porque para mí el tema de la recomendación de libros en redes sociales
no es algo que partió el 2020, es algo que yo venía haciendo en otras plataformas. Perfecto. Yo soy muy fan de las redes sociales, desde muy chica. Lo que pasa es que pocas personas conocían ese lado mío porque siempre lo hacía de forma anónima. Porque yo en verdad, y la gente se sorprende cuando lo digo, soy muy bajo perfil. Hoy en día me ven haciendo videos y subiendo cosas, pero les prometo que yo, o sea, nadie hubiera apostado por mí en cuarto medio y que yo iba a terminar haciendo algo así. Nadie, nunca. Yo me sorprendí a mí misma, por decirlo así. Yo tenía una cuenta en Tumblr de recomendación de libros cuando existía Tumblr. Me encantaba. Yo lo amaba Tumblr, o sea, muy fan. Y a mí me daba unas ganas que prendiera realmente, como a nivel mundial, porque era tan cómodo, porque era blogging, pero bonito. Pero sí, bonito. Y tenía como la estética, ¿no? Y como que era muy personalizable. Sí. No, era... Que viva Tumblr, ojalá que viva Tumblr. Tenía Tumblr, tenía un Twitter también, cuando Twitter era el pajarito. Como que en verdad la recomendación de libros siempre estuvo. Incluso yo escribí en una revista que ya dejó de existir hace mucho tiempo, como a los 15 años, recomendando libros también, porque yo mandé un mail a la revista como, oigan, le falta una sección de recomendación de libros. Yo, ultra niña insoportable, yo creo. Y me dijeron como, bueno, hazla tú. Y yo, bueno, la hago. y la partí a escribir. Entonces, el tema de la recomendación de libros viene hace mucho. Lo que pasó en la pandemia es que, la pandemia nos dejó a todos encerrados. Yo en el encierro no soy muy buena porque yo soy muy inquieta, entonces empecé a hacer todos mis hobbies, todas las cosas que había como que quizás dejado de lado un poco por derecho, porque te digo, yo di la vida. ¿En qué momento estabas en examen de grado hecho? No, estaba en cuarto, quinto, no me acuerdo, pero último año, pero... Puede ser quinto, de hecho, sí, quinto año. Y nada, o sea, ya no me tenía que mover a la universidad, gané tiempo por ahí. También tenía menos crédito en la universidad porque yo adelanté muchos ramos en su momento porque me iba de intercambio. Entonces, como que como con un sobrecrédito un poco que me dio esa libertad, claro, que yo antes no tenía. O sea, tenía como 3 ramos, que en derecho normalmente, para que todos entiendan, como que son como 8, 7 por ahí por semestre, que es harto, ¿cachai? O sea, yo me la estudiaba mucho. Así que la pandemia me dio ese mayor tiempo y dije, ya, voy a partir tomé un taller de psicología, tomé un taller de ilustración digital, o sea... Somos demasiado parecidos. No, yo en la pandemia escribiendo mi obra de teatro, clases de italiano... Ya, literal todo lo que no hiciste... Era así una lista de... Apretando el tiempo al máximo, literal. Y es legítimo también que otro de la pandemia era como, no quiero nada en el mundo, está todo mal, pero son formas de reaccionar a... Totalmente. ¿Qué pasa cuando te tiran algo nuevo? Nosotros empezamos como a como que empecé a hacer todos mis hobbies y dentro de los hobbies que había dejado de lado también durante la carrera había sido leer, que a pesar de que siempre lo tuve presente, objetivamente no leía tanto en la universidad como leía en el colegio, por ejemplo. Dije, ya voy a partir a leer y ahí dije como, ¿por qué también además de leer como... Sigo haciéndose las recomendaciones y partiste con libros, pero así, mira, de partida que el nombre ni siquiera tiene mucho sentido. Como que si hoy lo miro para atrás digo, ¿por qué le puse té con libros? No sé, le hubiera puesto mi nombre nomás y chao, porque hoy en día también me conocen como té con libros. Es como que mi nuevo nombre. Salió por eso súper espontáneo. Yo no me mostraba. Bajo ningún motivo iba a aparecer en Instagram hablando yo. Todas las fotos eran... un libro, sí, como con un té al lado. Del libro con más libros, de no sé qué. Y en paralelo también, mientras hacía todo eso, empecé a escribir también, pero dentro de la parte de todos los hobbies que yo tenía. Y partí a escribir una promesa de 100 años, o sea, una idea que venía del 2016-2017, la volví a desarrollar en la pandemia. Perfecto. Y en paralelo empecé a hacer estas dos cosas y dije, como que quizá eventualmente Tego Libros me puede servir como para empezar a mostrar mi trabajo. Yo no tengo ningún vínculo con la literatura, mi familia no tiene nada que ver, no tengo ningún contacto, vengo de derecho, como que quizás por ahí como que puedo empezar a mostrar mis trabajos como autora también. Entonces dije, una motivación extra, para hacer las dos cosas en paralelo, y de repente como que me pasaba que me daba cuenta que cuando me mostraba, por ejemplo, en historias y cuando daba una opinión hablada, como que las cosas a mí me hacían como más sentido que solamente escritas, como que sentía que tenía un peso distinto en mi opinión, sentía que por ahí como que podía expresar de mejor forma las cosas, así que partí a subir así, no sé, de repente subí una historia y ahí diría que empezó como a agarrar mucho vuelo, como que la gente empezó como a enganchar mucho con mi forma de expresarme, con lo que tenía que decir, y en verdad, o sea, pero nunca imaginé que iba a llegar a lo que soy, o sea, nunca lo busqué, como que no, o sea, yo de verdad estaba haciendo esto, de hecho me acuerdo, le mandé
mandé un WhatsApp a mi amiga, ¿cómo ya sigan mi cuenta? Recomendación del libro. O sea, hoy día se matan de la risa porque dicen, chiqui, ¿en qué minuto esta cuestión se transformó en algo tan grande? O sea, bueno, pero de nuevo, es la consistencia de ya, solamente desde Instagram a esa cuenta ahora, son casi 5 años. Sí. Y apareciendo cada tantos días con un post, manteniendo Claro, y con el mismo método que yo he usado para todas las cosas. Entonces, claro, yo creo que me beneficia mucho eso porque soy tan constante, tan constante, tan así estructurada para algunas cosas. Me gustaría, de hecho, no serlo tanto, quizás como quedarme un poco más, pero soy así, soy súper estructurada. ¿Listo? Que Instagram como que, y en general las redes como que pseudo como que premian ese tipo de comportamiento también. Entonces, nada, y me he mantenido por 5 años y me cambió la vida. O sea, mi vida como que es nada que ver ahora que estate con el libro. ¿Qué satisfacción te da ese mundo? Como... Hoy todas, te juro que es como que el efecto que se ha generado, como los mensajes que a mí me llegan, de repente... Digo como, qué impacto marcar tanto. O sea, en general me suelen llegar mensajes de estilo como, chiqui, tú me hiciste querer los libros, como tú me presentaste la lectura de otra forma, yo tenía la lectura como que era tal tipo de actividad, como que para mí no era leer para mí, ¿cachai? Y ver que la gente se da cuenta que la lectura es algo cercano, que hay libros para todos, o sea, y hay libros más densos, y hay libros más livianos, y hay libros de misterio, y hay libros de romance, como que yo ahí no pongo ningún juicio, o sea, creo que es importante eso, como presentar la lectura de esa forma, de esa manera más cercana, y es muy gratificante cuando el mensaje llega, como cuando uno ve que en verdad uno tiene un impacto. Buena. ¿Qué te piden mucho? Como el público que, como, chiqui, queremos esto. Así como... trato de leer y nunca logro terminar un libro, ayúdame, o cuál es mi próximo, cuál es la urgencia que tiene la gente si... Te diría un poco como los bloqueos, como que se habla del bloqueo lector, cuando es como un concepto que es ultra usado en redes sociales relacionadas a la lectura, como el tema de cuando alguien leyó un libro y por alguna razón, después de ese como que no puede leer nada más, como que hay como medio atrapado y se arma como un espacio como en blanco y me piden mucho, me dicen como, chiqui, como que estoy en bloqueo lector hace 3 años, no leo un libro desde los 14, como, ¿qué hago, cachai? Y ahí un poco trato de ver, o sea, pero ¿qué te interesa? Yo siempre hago esa pregunta. Yo creo que es tan importante. De repente la gente se lo olvida. Totalmente. Como que siento que la gente va al bestseller, por ejemplo, antes de preguntarse siquiera si el tema del bestseller como que le interesa. Lo mismo. Como... Yo vengo de un colegio muy de muchos deportistas y todos ahora quieren leer. Y se contrato y me compré Hábitos Atómicos y le digo, oye, pero estoy leyendo un libro casi de ciencias. Claro, que quizás... De 300 páginas que... Y me decían, ¿tienes algún hábito que quieres? No, como me lo leí sin... Entonces, leerte un libro de cómo hacer algo sin estar tratando de hacer algo es como leerte un manual de cómo arreglar un auto sin auto. Es como tratando de imaginar... Digo, no. ¿Qué te interesa? ¿Te gusta el deporte? ¿Te gusta el fútbol? Léete esto como cuentos de fútbol. Obvio, pero y no lo mires menos por ser más cortito o que el autor es menos famoso. Lee algo que te interesa. Y eso te... No, pero es que yo veo que tú lees rap, pero es que de nuevo, o sea, tú juegas rugby y yo no. Sí, tú fuiste a entrenar millones de veces, yo vengo leyendo desde mucho antes. Es que qué importante es lo que decís, o sea, eso es como el auto, yo siempre lo llamo como un acto de introspección, un poco antes de elegir un libro, como no lanzarse para mí y la librería, está puesto primero, porque eso es lo que genera ese rechazo, como que leer no es para mí, yo no puedo, porque quizás no estás leyendo los libros que son para ti, pero si hay uno que es para ti, ¿cachai? Anoté aquí como que quería saber como de herramientas tuyas a la hora de leer. ¿Tú lees más ficción que no ficción? Pero mira, leo de todo. Lo que pasa es que la no ficción la tengo como medio como... Me trato de leer como los icónicos de no ficción. Por ejemplo, Hábitos Atómicos, por ejemplo, no leí Sapiens, me lo leí. Como, ahí voy como... Soy más selectiva con la no ficción. Yo creo que por ahí. Yo creo que la novela soy un poco más abierta porque... Las historias, en cualquier formato, como historias de ficción, me fascinan en general. O sea, tengo un amor por la historia. Perfecto. Porque de herramienta tuya tengo, o sea, en Goodreads, para que te sigan también en Goodreads, que es esta plataforma gratuita donde vas anotando lo que has leído, lo que estás leyendo, lo que quieres leer. Yo soy, o sea,
Yo creo que esa es mi red social más... ¿En serio? ¿Te vas a seguir? O sea, yo ahí tengo así, pero mis recomendados de Nacho, tengo todos los libros categorizados por política, biografías, no sé cuánto, tengo 1000 estantes. Bueno, parecemos harto, yo hago lo mismo, pero Goodreads a mí me fascina y leo todo lo que... Ahora vi que estabas leyendo que te quiero preguntar después para ver si que me lo compro o no, un thriller de la McFadden, creo que es, que Don't Lie o Never Lie. Never Lie. Me lo terminé como hace 3 días más o menos. Ya, y acá como primer recomendado. Brutalmente, a ver. Vi tú, pero, no lo vi venir. Y yo, ya, dije, con eso fue como, no necesito un review. Digo que yo tengo un algo por esa autora porque encuentro ¿Es que... la de la nana? La de la asistenta. Sí, la asistenta, yo me he leído varios libros de ella. Y ella partió súper independiente, como publicando, parece como así... Y ha sido furor, pero porque tiene lo que se llama como en inglés plot twists, en español giros, que para un lector que lee por primera vez a Freida McFadden siempre se sorprende mucho porque esto de que te construyan una historia y que te den vuelta absolutamente la trama. Como Gone Girl, yo me acuerdo, yo lo leí con fiebre, iba a la mitad del libro y era como, bueno. Por eso, acá es ese mismo efecto. Entonces, yo en general recomiendo a Freida McFadden si nunca, por ejemplo, o si hace tiempo no lees, porque creo que son libros como rápidos, que van al punto, voy a leerlo, acción. Never Lie, muy bueno. Tengo como mis peros como con la resolución final, pero si tú tuvieras que partir con uno de Freida McFadden, te recomendaría que partieras más con la asistenta. Ese me leí el 1 y el 2 de ese. Es como el más clásico de ella, porque se hizo como, yo creo que donde viene el boom también. Pero Never Lie, diría que está en el top, o sea, sí o sí de los que he leído. Entonces, Goodreads, una herramienta, tú estás ahí, recomiendas, vas anotando lo que estás leyendo, lo que has leído. ¿Tomas nota? O sea, rayas tus libros, como te pasa un libro nuevo de ficción. ¿Ese libro va a estar intacto e inmaculado o le haces algo a la portada, los rayas, los relees algunos? Buena pregunta. Mira, he pasado por todo. Como que a mis inicios los libros son sagrados, no se tocan. Al principio, ese es mi inicio. Después empecé a darme cuenta que la gente como que le ponía post-it, no sé qué, y también me metí en el tema de los post-its. Como que, por ejemplo, mi libro yo lo leería como con una paleta de post-it verdes probablemente, porque es el color de la portada, y en los inicios de los post-it como que le ponía leyendas a cada uno. Entonces, el post-it amarillo significaba como frases, el post-it verde significaba como eventos como interesantes, y iba marcando las diferentes cosas cuando me llamaba la atención. Ese creo que fue como mi segunda etapa de post-it. También rayando frases sin ningún tema, con reglas, o sea, como para que como más ordenadito. Hoy en día, como que por un tema de tiempo, con tanta cosa en la que estoy en los post-it o en el subrayado del Kindle o el Kobo, que los uso mucho también, que son lectores digitales, pero más libre. Como que voy viendo si es que alcanzo a pasarle el lápiz pasta, se lo paso. Pero si no, pucha, sigo el post-it nomás. Como que soy más tranqui. Algo que dijiste ahí era eso como bueno, esto de marcando las cosas frase o cosa interesante, como ir diferenciando el tipo de rayado, que ya es algo más como es un doble clic a la lectura. Sí, total. Tú eres algo que yo no soy, que es escritora de ficción hoy en día. Y pasa que siento que cuando uno tiene estas vocaciones ya en acto, cambia un poco la forma en que ves la vida. Es como ves arte distinto de pintar. Como, mira qué chora esta técnica, porque uno sabe lo difícil que es verso a alguien que dice, bonito o feo nomás. Sí. ¿Cambió tu forma de leer ficción, el escribir ficción? Como, porque yo leo un libro y digo, oye, me enganchó, me gustó, súper bueno. No, claro. Pero no, viendo un cuadro. ¿Tú ves la forma, como ves estructuras, ves como ¿Te afectó el juego? ¿Te eleva un libro? ¿Cómo es esa...? Sí, como que creo que de todas maneras, o sea, de partida uno parte a ser como mucho más también empático como con los autores. Es como, uy, cómo impacta haber escrito esto, qué entretenido esto. Me fijo mucho en las cosas que me gustan de los libros ahora. Ahora que está la novela publicada y todo, digo como que entrete cómo escribe esto, ojalá yo también pueda aplicarlo como de alguna forma. De hecho, gran parte de mis lecturas de este año te diría que están más enfocadas en eso, en como libros que como que me gustan porque me sirven también a mí. Perfecto. Como para mi propia escritura. Perfecto. Entonces creo que ahora tengo como más referentes, no sé, creo que ahora sí miro el libro un poco distinto, pero también trato de darme ese descanso, porque si no voy a transformar la lectura en una cosa como solamente para mi escritura, y no, porque la lectura también es mi escape de la escritura, entonces como que no lo puedo meter qué bueno que seas consciente de eso, porque pasa mucho eso cuando uno como
porque por eso yo hablo tanto de tu vocación de escritor más que tu profesión de escritor, porque ese 9 a 6 y hoy día me tengo que leer 6 libros porque esto va a ser como... Ya. Hemos hablado harto en este capítulo, Hermione, de ti de lectora, pero Hermione también era esta que le enseñaba a Ron a hacer el hechizo y todo. Y en esto tú compartes a través de crear contenido. Pasa que yo soy actor y hago hartas otras cosas, emprendo y tengo mis cosas y tengo muchas ganas de compartir, por eso me encanta hacer charla y todo, pero como arriba en escenario me siento súper libre, súper como es mi lugar desde muy chico. Y las personas me han pedido, y yo tengo la intención de crear contenido, pero me da como, que ver, como no. Obvio, sí. ¿Qué me puedes decir a mí como en esto? Porque debe haber mucha gente que quiere lo mismo, como tú partiste como, claro, con la portada del libro nomás, y de ahí te fuiste soltando y ¡boom! Yo quiero hacerlo, pero no sé si es ¿cuál es la cosa? Como, ¿qué me podrías decir a mí para Nacho? Como siendo colegas abogadísticos, siendo multi-intereses, para poder hacerlo. Mira, en verdad creo que hay que lanzarse. Que atrobe el consejo, que es pésimo. O sea, una de escucharlo, pero yo te diría que uno nunca va a ser, y tú tenés mucha más experiencia que yo en esto, creo, pero uno nunca es como bueno al tiro, como que hay práctica, si tú veis mis videos del 2020, es como que yo fui otra persona, o sea, y no porque yo haya sido otra persona en el 2020, sino porque a mí me ponía una cámara al frente y al tiro como que ¿cacho? Te pone una cámara, bueno, a ti no te pasa, pero me imagino una persona normal le pone una cámara y al tiro como que uno, como que hace como un switch, como que... Es un personaje, es como uno, minúsculo. Es uno, pero como con 2 grados de... Hola a todos, ¿cómo están? Es una cosa minúscula, pero sí, y eso yo al menos siento que lo he ido trabajando al punto de que hoy te diría que soy lo que más puedo ser yo, o sea, no sé si no estoy en mi 100, yo creo, no, porque creo que es difícil todavía, pero hace un trabajo, o sea, un trabajo de 5 años de ir soltando, de cada vez ser más yo, y creo que eso también como que es parte de ese crecimiento. Entonces como que yo te diría así como, en verdad, hay que lanzarse en algún punto y probablemente el trabajo de hoy no sea tan bueno como el trabajo de 5 años más, como que es lógico, pero hay que partir, o sea... Mucho lo que me frena es, porque no es vergüenza, porque no soy naturalmente vergonzoso, es el como, no quiero molestar al resto con lo que suba, o sea, como, ¿por qué les va a importar que yo le hable de invento? Quiero recomendar tu libro. Claro. Y imagínate yo contando con lo que he leído de fantasía de tu libro, porque viniste a este podcast, me encantaría así como... sí, pero a un amigo del colegio que le gusta el fútbol va a mirar eso y decir... Y dejo de hacerlo por el como no molestar a internet. No. ¿Cachai? Claro, las personas que eventualmente podrían ver es ridiculísimo, como... pero porque el que va a ver mi obra de teatro va a ver la obra de teatro, pero no me paro en una plaza como usted, transeúnte, que no quería ver esto. Pero eso es parte de, o sea, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, me creé una cuenta aparte como de la mía, yo creo que quizás por un poco pensando lo mismo, como quizás como la gente, no sé, que yo tenía de contacto del colegio, por ejemplo, no quería ver lo que estoy haciendo ahora, pero independiente de eso, creo que no debería ser como en ningún caso un límite porque cada espectador elige si ve o no y eso también la red te lo va mostrando, pero también hay que partir por algo. Y para mí esto ha sido clave, o sea, para mí ha sido clave que estén ahí como mis amigos, mi familia, porque al final eso también como que le ha dado como, no sé, como que estamos todos unidos, pero como que estamos todos en esto. Rico. Entonces también es bueno de repente y chao y perder esa vergüenza inicial de que te vean gente que quizás en verdad no te quiere ver. Bueno, esa persona en verdad no lo va a ver, si es cosa de seguir scrolleando. Sí, tienes razón. Ya, muchas gracias. Nuestro siguiente capítulo, nuestro siguiente personaje femenino es Jo March, que es de Mujercitas. ¿Y por qué le dije acá? Porque ella es de los primeros casos que encontré en literatura, porque está buscando qué mujer escritora hay dentro de un libro. Y ella era la icónica, porque es como una escritora dentro de la escritora. ¿Te acuerdas del momento exacto que me dijiste como, tengo la idea desde el 2016, el germen de este libro, pero empecé el 2020, la pandemia? Pero lo que quiero saber es como, ¿qué fue primero? ¿Tengo una idea para un libro, entonces voy a hacer un libro? ¿O quiero escribir un libro y después, ¿sobre qué? Mira, como que me pasa que, o sea, varias cosas, porque Una promesa de 100 años no es mi primera como novela. ¿Ya? O sea, yo he escrito otras novelas que no están publicadas. Lo que pasó es que me pasaba que lo que escribía
en general como que era... esto lo escribo para mí, pero no para publicar. Como que había una diferencia. Como que había, de mi parte, como que yo hacía esa diferencia porque había esas cosas que a mí me gustaba escribir en algún minuto, pero decía, no, este no es mi material como para darme a conocer, por decirlo así, como autora. Y cuando me vino la idea de una promesa de 100 años, y en concreto fue como esta imagen que aparece en la portada, de hecho, que es como el joven como con el bastón de chispas verdes, que es como una imagen súper como... para mí como súper potente del libro, se me vino esa imagen, dije como... Esto está interesante al punto de que podría convertirse en una historia que podría llegar a ser un libro que yo sí publicaría. Perfecto. Como que me hizo sentido el tipo de historia porque creo que va mucho con mensajes que a mí me interesa como comunicar. Bueno. Empiezas a escribir un libro, va avanzando, ya vamos a hablar del proceso creativo, pero imagínate ya, sí, estamos a publicar, sí, ya está... ¿Qué miedo había de que esto estuviera en una repisa? ¿O no había? Era cantidad, o sea, cantidad de miedo porque, primero porque yo escribía desde siempre, pero yo nunca le había mostrado mi trabajo a nadie. Pero cuando te digo a nadie, digo con suerte como una vez mi profesora de lenguaje, así. Entonces... como que estaba el miedo de que mi círculo más cercano como que viera esto, como esta otra faceta, que yo no era tan pública respecto a esa faceta. Para mí escribir era como algo, como que yo sentía que yo no calzaba con ese perfil como quizás medio como intelectual, porque yo tenía un lado como súper social, súper como... Y sentía que eso se oponía directamente a la parte más intelectual. Entonces sentía que eso era como algo muy mío que yo tenía que guardar, pero no para mostrar a mi círculo, a mis amigas, no. Entonces estaba ese miedo como de expresarlo y de no recibir apoyo como quizás de mi entorno, y también está el nervio que bueno, cuando uno saca un libro te pueden juzgar por todo básicamente, te pueden juzgar por la portada del libro, te pueden juzgar por cómo está escrito, por el contenido mismo, te pueden decir como, chuta, como, ¿qué onda este mensaje? O ¿qué onda tal cosa? Entonces también había mucho de eso, como, qué nervio como abrirse de esta forma a ser juzgada literalmente por todo el producto. Perfecto. Por absolutamente todo, porque mis manos están todo. O sea, yo no dejé ninguna decisión así como, ay, elijan ustedes. En verdad estoy metida en todos los procesos, entonces como que eso, esa apertura, como eso de, como, disparen donde quieran, no sé, qué nervio. Y hay un momento en que tienes que soltar el manuscrito, que ya revisó en 1, 2, 3, 4, 6, 10. ¿Te lo quitaron de las manos y como ya, se publica? ¿O tú dijiste, ya, estoy satisfechísima y esto es...? No, es algo que he tenido que aprender porque te juro que me cuesta, soy súper perfeccionista. Este libro también está en su relanzamiento, entonces yo ya lo había publicado en una editorial antes, había hecho todo un proceso de edición y después cuando lo publiqué con esta otra editorial tuve que volver de nuevo en ese proceso, pero ahí yo ya me puse el freno. Así como la primera vez yo había sido como súper como detallista hasta el último minuto. Con este otro dije ya, lo leo una vez, acabo las correcciones una vez, pero en algún punto perfecto, hay que soltar, o sea... Y una vez que esto acá está físicamente todo, quiero saber como desde tu personalidad, nace. Estoy feliz, próximo. Como, ¿cuánto hay entre...? O están en un overlap así, no estaba ni Nacho, no había terminado el primero y ya estaba escribiendo la primera página del segundo. ¿Cuánto desfase hay entre que tu cabeza diga como, vamos? No, o sea, yo soy súper ambiciosa como en el sentido, como en tema de proyectos, como que yo siempre estoy pensando como un paso más allá, una lata, catro. Me gustaría de repente como darme esa calma y esa tranquilidad. Estoy aprendiendo como a bajar un poco esas revoluciones, pero te diría que, bueno, como este libro ha pasado por estos dos procesos de lanzamiento y relanzamiento, igual como que por ahí me he dado ese espacio de como que disfrutar pero pasa que para mí, como este es un relanzamiento, yo quizás no le estoy tomando como el mismo peso a cuando fue el primer lanzamiento, que fue como lanzamiento 1. Entonces yo a estas alturas sí estoy más enfocada como el 2 o que viene ahora. ¿Por qué? Porque a pesar de que para la gente quizás este es el primero, porque este es el que tiene mayor alcance, como que yo ya viví esta etapa antes, entonces como que han sido distintas, sí, pero también es como, pucha, yo ya conozco esta historia, quiero conocer como la siguiente. Perfecto. Imagínate pudieras invocar como desafíos, oportunidades o aventuras que te gustaría vivir como escritora para adelante. ¿Qué cosas no tiene por qué ser ahora, puede ser en 10 años más, pero me gustaría enfrentarme a qué desafío literario?
hoy todo, que yo tengo muchas ideas, entonces tengo tantas cosas que quiero escribir, tantos temas que quiero abordar de repente, digo como en qué minutos y también leo tanto, no sé, pero sí me encantaría seguir publicando, como que creo que de ahí viene todo, como que si alguien me preguntara por el motor de Té con Libros es la recomendación, pero es la escritura también, entonces como que es algo que quiero seguir explorando, quiero mejorar, quiero superarme. En verdad no tengo ninguna meta porque, no sé, para mí muchas cosas que han pasado con una promesa de años han sido como imposibles. Entonces a esta altura es como que creo que todo es posible. Como, pero creo que eso, creo que seguir explorando, creciendo como escritora, aprendiendo siempre. Listo. Dentro de este capítulo de escritora de Jo March, eres hoy constructora de un mundo de fantasías con este libro. ¿Cuál es el pitch en cortito? Si es un libro que se trata así como El Señor del Anillo. Se trata que hay un anillo muy malo y un héroe improbable tiene que ir a tirar esto con la ayuda de muchos amigos. ¿Cuál es el pitch simple de la trama de Una promesa de 100 años? Así, muy en simple. Es una historia que está situada en un mundo que se llama Melidor. En Melidor no solamente están los humanos, están también los Galdurianos, que son seres con habilidades mágicas. Este mundo está en guerra desde hace 100 años. Y dentro de este contexto se van a encontrar dos jóvenes. Ella, que por una parte está buscando respuestas sobre su identidad. Él, que está buscando respuestas sobre la familia a la que perdió hace años. Y se van a encontrar y van a emprender juntos una aventura en busca de las respuestas que cada uno necesita. Increíble. Eso es lo que saldría la parte de atrás de un libro, como en IMDb, la película. Sí. ¿Qué hay verdaderamente atrás? ¿Este es un libro sobre qué? Este es un libro sobre amistad. Es un libro de aventuras, como esa como clásica aventura de fantasía, más allá que cualquier otra cosa. Es amistad, es aventura, es esperanza y es amor. Perfecto. Yo soy fanático, como viste, de libros de fantasía. Hice una lista rápida de algunos de los que han sido importantes para mí, para que tú me digas uno, dos, si es que me falta alguien en esta lista de fantasía para ampliar mi mundo o el de fanáticos que estén leyendo. J.K. Rowling, Robin Hobb, Tolkien, Rothfuss, Sanderson. ¿Quién me falta? Te faltan mujeres. Tengo a Rowling y Hobb nomás. Sí, pues ¿Quién me falta? Así que tú digas, Nacho, esta... Laura Gallego, me encanta. ¿Qué escribe ella? Fantasía épica, escribe Donde los árboles cantan, que fue uno como de mis grandes referentes a escribir esta novela, yo creo. Porque ella fue la primera autora que yo leí y dije, uy, una mujer escribiendo fantasía épica. ¿De dónde es ella? España. Perfecto. Sí, yo te diría Laura Gallego. No sé, yo te recomendaría Fairy Oak, pero no, imposible, es una saga súper infantil, pero yo la amo. De Elizabeth Anon, que tuve también la suerte después de conocerla, entonces fue una locura. Buena, sí, wow. Heavy, cómo se han dado las cosas, no sé. Pero sí, no, está súper. Perfecto. Está súper. Me quedo con la tarea de Laura Gallego. Sí. Te puedes ir a visitar sin peligro uno de estos mundos de fantasía. ¿A cuál vas? ¿Vas a Hogwarts? ¿Vas a...? No, sigo siendo fiel a Fairy Oak. Voy a hacer sigo siendo fiel. Te juro que me fascina. ¿Cómo es el proceso de creación de un mundo de fantasía? Porque acá tú mismo partes con, bueno, todo esto está ubicado en un mundo que se llama tanto, donde existen razas o personas así, personas así. Imagínate, te digo, tienes que salir de este mundo y tienes que inventar otro. Creas primero la geografía, creas primero los personajes, la trama, ¿cuál sería tu secuencia? ¿Cuál es el playbook de María Ignacia de fantasía? Me encantaría decirte que tengo un playbook. La verdad es que siento que fluyo, como que no tengo como un método. He tenido la suerte de tomar cursos con autoras como la Francisca Solar, por ejemplo, que tiene un curso de estructuración narrativa, que ella aborda de una cierta forma su novela, que es súper interesante. Yo como que no tengo como algo así, como un sistema de creación. Tengo como, de repente hay ideas que te van despertando como esa creación, como que surge algo o pasa algo en la vida real. Te diría que acá partió como con esa imagen súper fuerte y te diría que todo gira, a pesar de que quizás acá mis lectores de repente no están tan de acuerdo, pero para mí como que todo gira en torno a la idea de Cal, que es uno de los personajes principales. Ya lo conocí. Claro, como que
yo creo que a partir de él va construyéndose todo el resto. Perfecto. A pesar de que algunos creen que Nadia es principal, yo les diría que desde perspectiva como autora como que fue más Cal que otra cosa. Y, o sea, yo me quedé un buen rato anoche mirando el mapa y empiezo a mirar como todo, portal. Ya, estos son importantes de alguna, como que trato desde del dibujo primero, claro, imaginarme qué puede pasar, o cómo está dividido, pero por qué salen estos dibujitos en las esquinas y me trato de fijar en todas esas como, porque eso es lo lindo de este tipo de libros, que las portadas tienen pistas. Sí, pues todo. Y el bastón que tú decías ya está mencionado con la semicírculo y era como, es ese. Y es un tipo de lector, yo creo. Los de fantasía sabemos el valor del mapa del primer capítulo. Esto del, oye, allá hay B y esto es así y esto es así. Es como, ¿cuál es el color de cada uno allá? Sí. Y el nombre es por eso. Y como, entonces, disfruto mucho haciendo la como ingeniería inversa. Claro. De como hemos leído tanto de este estilo de escritura. ¿Cuál es tu hábitat perfecto para escribir o crear? Como en un día absolutamente fértil de tu escritura. ¿Dónde estás? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Y tienes algún ritual para escribir? La verdad es que diría que es como un momento yo sola, casi siempre con música. Yo hago como playlist para escribir. ¿Ya? Que después, ¿Instrumental o con...? Instrumental. Ya. Como, en general instrumental. De hecho, Una promesa de 100 años está escrito como con una playlist que tiene el mismo nombre y que está en Spotify, que es la playlist con la que yo fui escribiendo toda la novela. Trato de como encontrar canciones que me evoquen algo respecto del libro. Entonces hay mucho del Señor de los Anillos, hay mucho de las Crónicas de Narnia, de Cómo entrenar a tu dragón, por ejemplo, película buenísima. Entonces, como que creo que por ahí saco harta como inspiración. No sé, yo creo que no tengo como un ritual, sino que simplemente como un momento como de harta como concentración, pero a la vez como de fluidez, como de fluir. ¿Hay algún libro que me pudieras recomendar para aprender a escribir fantasía? ¿O para ti nunca fue con un libro o algún taller o un curso, cualquier herramienta para...? O sea, yo no usé ningún libro, pero sí, no usé, para escribir este libro no usé ningún libro, ¿Ya? Como que fui muy, en verdad, en base a la lectura, como que qué es lo que a mí me gusta leer y cómo eso lo puedo traer también a mis propios libros, como que hay harto de la experiencia lectora. Y de hecho como que es algo que me han llegado como comentarios como, oye, como, qué entretenido tu libro, porque yo literal tomé como las cosas entretenidas en general que me gustan de los libros, que son las cosas que me gusta leer, entonces hay harto de experiencia, pero en el camino, ahora cuando me he planteado como quiero seguir escribiendo, he leído, por ejemplo, el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, que es un mega autor de fantasía. Ese curso Está disponible como en YouTube, está escrito también, el autor escribió un libro y es como y un curso súper para todos, o sea, y me encanta porque Brandon Sanderson también da como un mensaje que es súper rico también de escuchar y te debe pasar como autor de obras, que es como también relájate, o sea, como también como que pásalo bien, eso como es que como, no es tan importante como uno cree. no, la estructura, juega, claro, la estructura también de repente uno como por acomodarse a la estructura uno pierde más de lo que gana. Claro. Entonces de repente como que te parten a explicar como que llega el punto A al punto B, pero después Brandon Sanderson termina el libro y es como, ¿sabes qué? En verdad también hazlo como te salga. Entonces es bacán escucharlo. Y también en el verano tomé el curso de estructuración narrativa con la Fran Solar y también me ayudó mucho porque como que también tiene una mirada muy distinta a la de Brandon Sanderson. Entonces tengo como esas dos perspectivas. Como un escritor como Sanderson que escribe a partir de como la trama, como el argumento es muy relevante, versus la Fran, por ejemplo, que tiene un modelo que es animacéntrico, donde el personaje crea toda la historia. Vi un video de Sanderson, efectivamente, eso que él decía como trama, Sí, como queremos que estén pasando muchas cosas y como a lo que hemos visto, que están pasando 700 cosas y después van a explotar todas juntas y todas se... O lo otro que es, acá hay un protagonista y veamos dónde va. Veamos qué como... Bueno, la Fran estructura de esa forma y creo que tengo como esos dos, esas dos herramientas que me han ayudado a decir como quizá algo de acá y algo de allá, como que no sé, yo mezclo un poco de todo y me dejo llevar también por lo que salga. Hace unos meses escuché una entrevista como de 2-3 horas de Tim Ferriss, que me encanta, que es un autor de emprendimiento, a Sanderson y hablaban de eso, así desde el cómo soltar una obra. Él dice, o sea, yo he soltado millones. Y dice, yo hay veces que escribo un capítulo, como 30% de un libro,
Lo paso, no, lo voy a hacer desde el punto de vista del otro personaje. Y dice, tenía un protagonista y había alguien secundario. Ahora todo es lo mismo, pero desde acá. Ahora sí. Es que creo que lo importante por eso siempre es como lanzarse, lo mismo que en las redes sociales, como hay un punto en el que hay que lanzarse y hay que tener como manuscrito y ahí ponerse como a ver, pero si no tenéis nada, como dónde te agarráis, como que creo que eso es lo más importante. La primera pregunta que armé para tu entrevista, así como, parto como desde tu nombre y es como, ya, ¿qué sé de ti? Esto, abogada, esto, escritora, ya me tengo que comprar libros, tengo que hacer... Y la primera pregunta que amarré desde derecho más escritura y todo fue, y la anoté acá, es un párrafo, porque fue el primer pensamiento. Me encanta que siento que derecho y fantasía se pueden ver tan opuestos para la mayoría de la gente, así como abogada y escritora de fantasía, como nada que ver, porque uno es muy concreto, real, práctico, como las leyes son, y están hechas para el mundo real y para problemas reales, de personas reales y tienen castigos reales. Y el otro es imaginario, más ilimitado, más creativo. Sin embargo, pensándolo bien, la fantasía para ser verosímil requiere crear un mundo y un mundo requiere reglas, como para que sea creíble. Entonces, creo que la formación de abogados debe haber sido súper importante para este desafío, o sea, desde la disciplina de sentarse a escribir hasta cómo dejo claro el marco teórico, o sea, el marco ficticio teórico donde ocurre esto. Y de ahí dije, ya, pues eso es como de forma de la cosa. Y dije, y de fondo hay algo, y creo que la justicia es un tema súper de la fantasía, como lo justo, lo injusto, el malo es malo, y el abuso y estas cosas, y es una forma tan sana de enseñar algo tan importante como la justicia, que creo que una abogada es perfecto para contarlo así. Qué bueno que lo digáis, te juro, porque tiene, bueno, tú te lo partiste, pero hay un mensaje de justicia súper fuerte por detrás. Y también de gobierno, o sea, porque es un libro que, claro, es una fantasía, yo diría liviana, no es un libro así súper denso, no, como que yo lo hice para todos los lectores un poco, pero detrás hay mucha crítica, como, ¿qué pasa cuando una persona como que se impone, como... ¿Y qué pasa cuando ciertas otras personas quedan relegadas? Cuando ciertos mensajes quedan como apagados porque no son dignos de ser escuchados, por ejemplo. Pucha, eso es demasiado derecho, encuentro yo. Como que creo que hay mucho y son cosas que también me hacen sentido. Y creo que la fantasía es un género súper rico para abordar esas cosas también, de una perspectiva mucho más didáctica de repente. Imagínate, se agota el pozo. Ya, no quiero escribir más fantasía. Toda mi idea es que eran mis 70 libros de fantasía, pero quieres escribir. Ya. Te aceptamos cualquier otro género. ¿De qué vas a escribir ahora? ¿Qué género te gustaría explorar así? Porque lees thrillers. Sí, pero no sería capaz... Mira, me pasa algo que siento que es impopular, pero la fantasía me da una libertad tan rica, porque ¿qué pasa? Que yo pienso, me puedo escribir contemporáneo, o sea, como una ficción contemporánea, tendría que ponerme como quizás a estudiar el lugar donde se desarrolla. Claro. Como quizás si quiero que mi novela sea en París, no es llegar a hablar de París, no es llegar a hablar de X ciudad, no es como son las históricas también, el como, ¿cuál era la moneda histórica en esa época en España? Como qué pasa si acá hago como que no me atrevería a cometer ese tipo de errores de repente, perfecto. Me metería como a estudiar. Y yo no soy tan apasionada por la investigación, como que creo que soy más apasionada por la creación. Entonces, la fantasía me da ese espacio, pero... Así, si tú me decías, es verdad, bueno, creo que siempre tengo algo como fantasioso, mágico, pero ya, tuviera que sacar eso, sí me iría quizás al lado del misterio, pero trataría de no hacer como algo, por eso, como una excesiva investigación, nada. O sea, por ejemplo, Freida McFadden, como que sus libros no están situados en ninguna parte y como que pasan, ¿no? Me gustaría algo así, o sea, como... Creo que sería sobrecargarme de repente como ponerle tanto a... Qué choro eso. Y con eso es algo súper analizado que tienes. Y yo con todo lo que leo, efectivamente, ¿sabes? Porque pasa que de repente leo hace años, leía a Baldacci, por ejemplo, que es de thriller rápido, así que saca 2 al año. Pero claro, son el celular, sonó, y después decir que el beeper, y es como... y eso es como... Van a durar esos 2 años así como de lectura rápida, pero de ahí no lo voy a agarrar y hacer como se va a sentir empolvado, obsoleto. Sí. Versus cuando leí lo del asistente, en una casa, en algún lugar, como no es relevante. Hay una policía, ya, pero no dice la policía de LA llegó. No. Sí. Acá en Chile y pasó así y listo. Sí, eso me pasa con la libertad que me da la fantasía, independiente de lo que me exige en cuanto a que todo tenga lógica, pero igual me siento libre porque no hay un mundo, no hay una ciudad específica y es rico también ese como crea solamente. Me encanta. Sí.
Yo tengo, así como, esto fue muy choro para mí recibirte porque lo único que compartimos así con la misma fuerza de la lectura, pero tú estás mucho más en acto y yo en potencia, o cuando fundamenta. No, ahora la creación de contenido, ahí acto, potencia, y escribiste un libro de ficción de fantasía. Si yo quisiera escribir ficción, porque he escrito no ficción, me encanta escribir, leo de escribir, pero no es... acá las ideas, la locura está. O sea, te mostré lo de la obra. Sí. Y ficción es mi mundito. ¿Qué me recomendarías? Como también pensando que tengo una formación súper parecida a la tuya, de personalidades de chicos, hasta la carrera que estudiamos, a los intereses que tenemos. ¿De qué liana parto agarrándome para No, pero tenés muchas herramientas, porque creo que es como una obra. Imagino que me enseñan ahora como un proyecto, como ya quiero hablar de esto. Y de ahí como que uno se agarra. Yo igual pienso en los libros como eso, como proyectos de repente, y me entusiasmo por el proyecto. ¿Por qué? Porque el libro no está escrito en mi cabeza, sino que es como un acto posterior. Pero el proyecto, como al pensarlo, me emociona, me dan ganas, me inspira. Y creo que de eso me afirmo yo. Como, ¿qué es lo que... como ¿cuál es el todo? Yo parto un poco de eso, como ¿qué es ese mensaje que me llama y que si no lo escribo yo, nadie más lo va a hacer? Como que me agarro un poco de ahí. Te diría que la escritura es más como un dejar salir. Yo igual soy harto de pensar, de ver películas relacionadas, por ejemplo, a los temas que me gustan. Últimamente he estado viendo muchísimo como Entrenar a tu Dragón 1, 2, 3, Crónicas de Narnia, las veo, El Señor de los Anillos, nunca antes la había visto, primera la estoy viendo ahora. Y ver y salir y escuchar, todo inspira cuando uno tiene una idea, porque todo es como, ¿cómo se relaciona esto con lo que yo quiero hacer? Y a partir de eso uno va como, siento, tejiendo como los hilos para que después la escritura como que sea más un dejar salir. Bueno. Increíble. Muchas gracias. Anoté todo ahí en mi rinconcito. Buenísimo. Nuestro último capítulo, nuestro último personaje es Sofía, de Un Mundo para Sofía, que es reflexiones. Estas son preguntas como que le hago en común a todas mis entrevistados para ver este como ADN común de las personas con las que me gusta conversar. Imagínate tener el poder de poner un ramo en todos los colegios o universidades del mundo que hace falta. ¿Qué ramo pondrías tú así como regalo a la malla general del mundo? Pero tiene que tener que ver con algo mío, o sea, como algo ¿Algo que tú acabo de crees hablar. que a la humanidad le haría bien estar estudiando así como estudiar lenguaje, historia, matemática, educación física? Es que esto lo he conversado con mi amiga, pero yo te diría, algo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero de repente como educación real, no sé si se entiende, pero me refiero como cosas prácticas. Como yo, no sé, yo tengo 28 y siento que como que por los temas generacionales como que me estoy enfrentando recién como a lo que es la adultez y de repente como que siento que me estoy quedando atrás y digo como ¿en qué minuto alguien me enseñó ciertos trámites, ciertas cosas? Digo como ojalá que ganas que alguien me hubiera enseñado lo que es, no sé, un crédito, pero así como lo práctico. No me refiero como a la idea de derecho del crédito, la creo, no. Me refiero a lo más práctico como que se hace. De repente lo mismo con cosas, no sé, educacionales, con finanzas, no sé, como lo básico, una pincelada de como vida pero básica de adulto. Listo. Me habría gustado algo así. Imagínate, vienen los de las charlas TED y te dicen, nos encantó tu libro, tu historia, escuchamos tu entrevista en el podcast, queremos que hagas una charla. Te dicen, más o menos, ¿de qué se trataría? Te dicen, necesitamos reservarte el tema, ¿de cuál sería el tema? Lo tengo, porque es algo que me encantaría hacerlo alguna vez. Yo tuve una charla que se llama Todos podemos ser lectores. Y eso es un tema que me apasiona mucho porque lo que expreso en mi red es un poco la idea de que hay un libro para cada persona y de repente lo que yo hago en redes es solamente guiar a que la gente tenga la oportunidad de encontrarlo nomás. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa? De hartas cosas. No, de harto, pero si pudiera destacar uno sería quizás como... Voy a decir algo que como que se fue contradictorio, pero mi capacidad de decisión. O sea, todo lo que me acaba de hablar, quiero decirte eso. Sí. Pero o sea, sí. para lo de las ideas y lo creativa que eres, es como... Siento que ese es cierto tipo de persona, pero también tienes la capacidad de ejecución, de yo hacer creo la que realidad. eso, soy súper
yo ejecuto y me metí a las redes y me metí con todo y sin saber nada y escribí un libro y también sin haber tomado una clase de literatura. Ahora estoy haciendo un diplomado, por ejemplo, como a entender más y todo, pero me lancé y creo que de repente como que me lanzo y con constancia funciona. Tienes muchos intereses, parecido a mí. ¿Qué crees que hay en común entre todos ellos? ¿Cuál es el pegamento entre todas las cosas? La creatividad, el amor por crear. ¿Qué dolor disfrutas tener? Uy, qué difícil. ¿Qué dolor? Pero así como dolor o algo como negativo. Por ejemplo, aquí a esto han respondido así, alguien es no tener la respuesta a algo, porque son ultra investigadores, entonces como ese dolor es el no saber algo, me voy a asegurar de saberlo. Y qué rico tener esa no sé para satisfacer. Ya te entendí. Diría como la ansiedad de repente frente a las buenas ideas, como ese buena, claro, el cubo. Es algo tan bueno lo que se te acaba de ocurrir. Ajá. Que como que no sabéis qué hacer y entráis como un poco en pánico, como no sé si te ha pasado. Pero lo vi, ese es mi... y es maravilloso. Es lindo, pero también es pésimo, porque hay como bloqueado. Es nauseabundo, sí. pero es como gratificante, pero al mismo tiempo es como qué entretenido lo que se va a ocurrir, pero no lo puedo hacer porque como que es demasiado bueno y no soy capaz. Paralizante, sí. Es paralizante, me pasa mucho. Finalmente, quería terminar con una frase. Encontré acá en la partida de tu libro, había una frase así como la partida del libro que sale: todo lo que hacemos con amor se convierte en magia. Sí. ¿De dónde viene esa frase? ¿La leíste en algún lado? ¿Es tuya? ¿Este es el escudo de tu vida? ¿Qué es esta frase? Se ha transformado en el escudo, pero cacha que no me acuerdo. Estoy casi segura que se la leí a alguien, pero la leí como en una cuenta como anónima, esas cuentas de frases en Twitter. Pero no tenía un autor, creo. De hecho, hasta el día de hoy no estoy tan segura de esto. Entonces, por eso no tiene créditos, porque no me atrevo a dar unos créditos erróneos. Pero la leí y me acuerdo ¿Por qué fue ese como porque estoy convencida de esa frase. Creo que cuando uno guía sus acciones por el amor, a lo que hace, a los demás, al propósito que uno persigue, lo que se deja y cómo esas cosas se desarrollan es mágico. Bueno. O sea, es mágico y esto no solamente a propósito del recorrido de los personajes que hacen el libro, es el recorrido que yo he hecho como persona. Creo que cuando he impulsado las acciones por eso y el amor que hay detrás de Teco Libros y el amor que hay detrás por los libros y el amor que hay por hacer que la gente se enamore de la lectura, sí, algo que como todo eso se ha convertido en magia a esta altura. Qué lindo. Linda nota para terminar la entrevista. Me encantaría si le puedes invitar a la gente a dónde seguirte nuevamente y invítalos al libro. Como yo ya estoy ahí, les voy a contar lo que yo opino, pero por favor, una invitación a la gente que escuchó hoy día. ¿A esa cámara? A esta cámara. esa. Bueno, sí, me pueden seguir en Instagram y en TikTok, estoy como t.conlibros, ahí me pueden encontrar recomendando libros, también compartiendo un poco de mi vida en torno a la lectura, porque los libros también son eso, son parte de nuestra vida, moldean mi vida a estas alturas, así que ahí estoy súper presente en historias, en reels, en TikToks, en diferentes tipos de publicaciones. Mi libro, Una promesa de 100 años, los quiero dejar demasiado invitados a que lo lean. Es una historia de aventura con mucha magia, amor. No es una novela compleja, es una novela para toda la familia. De hecho, está pensada que sea para, 11 años en adelante. En verdad lo pueden disfrutar todos juntos. Yo he estado con adultos, con niños, niñas, o sea, jóvenes, todos que la han disfrutado mucho, así que quedan súper invitados. La encuentran en todas las librerías, en su librería favorita. Así que ojalá que le puedan dar una oportunidad. Buenísimo. María Ignacia, muchas gracias por venir a mi casa, por tu tiempo. Acá teníamos muchas cosas en común, pero también hay muchas cosas que te veo súper adelante y eso es conversar con personas inspiradoras. Esto para mí como digo siempre, son como clases particulares, donde al final de cada capítulo te voy a decir, ¿cómo hiciste? Y a mí lo que me pasa es, y te conté de freno. Sé que otras cosas se me dan. Quiero ir hacia allá, me voy a demorar. Yo prometo empezar a generar algo de contenido, así que ahí me voy a poner jajaja. Dale. Como, fui yo. No, dale. Pero lo agradezco demasiado porque es motivante, me encantó. Qué bueno que te pregunté por lo del dolor y que fue así de rápido cuando te lo expliqué. Ese dolor de una buena idea y literal, lo así mismo. que valoro demasiado tu historia.
Creo que se vienen demasiadas cosas. Ojalá tengamos en 30 años más otra entrevista y hayan varios tomos aquí arriba. Sí, una locura. Después ya, vamos a ver si esta idea se repite. Eso. Y a todas y todos, hoy día estuvimos con María Ignacia Urzúa Reyes, abogada, escritora de Una promesa de 100 años. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.